Para el desmontaje de esta bisagra, el procedimiento es muy sencillo. Elevamos el aro mientras tiramos de la bisagra derecha hasta que quede liberada. En este momento podemos sacar la bisagra por el lado exterior y desmontar el asiento de la tapa. Las dos bisagras no son intercambiables, con lo cual hay que respetar la posición de cada una de ellas. A la hora de montarla, comenzaremos por el lado de la derecha. Se gira la bisagra hasta que entre perfectamente en su posición. Y la bisagra izquierda debe encajar igualmente en el aro. Acoplamos el aro con la tapa y mientras apretamos la bisagra de la derecha vamos elevando el ángulo de giro hasta que quede perfectamente acoplado. Existe un caso particular de bisagra V6 que no se desmonta haciendo el giro del aro. En este modelo concreto vemos que existe un tope de liberación de la bisagra. Utilizando un elemento punzante sacaremos este tope y la bisagra podrá salir de forma directa. A la hora de realizar el montaje, volvemos a introducirla y tenemos que tener la precaución de que entre hasta su posición final antes de volver a colocar el tope de bloqueo. Este tope de bloqueo existe también en la bisagra de la izquierda. En la descripción encontrarás la referencia del recambio identificada por estos números. Como ya has visto, es muy sencillo cambiar las bisagras de tu inodoro, así que te animo a ponerte manos a la obra y a sustituir todos aquellos elementos que necesiten una renovación dentro de tu baño. Verás que con los recambios originales Roca esto es muy sencillo. Te animo a que lo hagas. Nos vemos en el siguiente vídeo.